participar en una iglesia, ser cuerpo de una congregación, implica muchas cosas. Implica sacrificio, implica esfuerzo. Todos los que estamos aquí sentados, hermanos, amamos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Y cada uno de nosotros en nuestra vida en particular hemos atravesado tal vez por situaciones difíciles, hemos atravesado por situaciones de bendición, pero como hermanos unidos en un sentir y un cuerpo, nunca hemos dejado de crecer. Hemos crecido continuamente y aunque aparentemente no somos muchos, estamos madurando y estamos creciendo. Creo que está en el corazón de Dios y es la intención de Él de que toda barrera de diferencia caiga. Yo creo que se aproxima un tiempo a Suecia y Dios nos está acomodando y colocando como congregaciones, como un cuerpo unido para que el Evangelio y el mensaje de las buenas nuevas sea predicado no únicamente con energía pero con autoridad, para que el cuerpo de Cristo y la iglesia pueda brillar en una sociedad hambrienta, en una sociedad decayente, en una sociedad perdiendo valores, pero que hay una iglesia, hermanos, que con la autoridad de Dios se levante y diga: hay esperanza. Hay esperanza. Yo creo, hermanos, que conozco la historia del pastor Wilson y a través de él conozco un poco su historia. Sé que estos 5 años han sido buenos, han sido de bendición, pero sé también que han sido años difíciles, que han sido tiempos también donde han habido dificultades. Pero vengo con una palabra de aliento de parte de Dios, vengo con una palabra de esperanza de parte de Dios. No podemos rendirnos, tenemos que continuar trabajando para el Señor, cueste lo que cueste. Muchos de nosotros, hermanos, provenimos de culturas muy diferentes en la cual nosotros hoy día vivimos. Muchos de nosotros, hermanos, muchas veces nos hemos sentido limitados por el idioma, por las diferencias culturales, pero vengo a decirte que tú tienes autoridad divina, que no está sujeta a idioma, que no está sujeta a cultura, pero depende de un Dios y un Espíritu Santo que quiere impartir a su iglesia autoridad para que el mensaje de las buenas nuevas sea predicado a toda criatura en este lugar y en este tiempo. Me siento bendecido, me siento contento, porque 5 años de ustedes, permítanme tomarme la atribución, son 5 años míos también. Pertenecemos a un cuerpo, hay un solo Dios, y hay un solo Padre, hay un solo Hijo, y hay un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Juntamente con ustedes cumplimos hoy 5 años como parte del cuerpo de Cristo en este lugar. Creo, hermanos, que cada uno de ustedes ha sido escogido con un propósito específico. Y son palabras que muchas veces han oído. No es primera vez que alguien se para delante de ustedes a decirles: tu vida tiene un propósito. Pero yo quiero repetirlo: tu vida tiene un propósito. Independientemente de la situación particular o la situación congregacional que estemos atravesando, cada uno de nosotros tiene un propósito en este lugar, en este planeta y en esta ciudad. Creo que Dios se ha empecinado con Suecia y ama a este país de tal manera que ha escogido de los lugares más lejanos de este lugar a gente que ama a Dios, traerlos a este lugar para que Suecia sea bendecida. Creo que Suecia nos necesita hoy más que nunca, necesita a su iglesia. Y la edad que la iglesia tenga no tiene ninguna importancia sustancial, pero sí el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia para bendición de este país. Creo, hermanos, que es un momento especial. Creo que la sociedad y las evidencias del desarrollo social que estamos experimentando evidencian que la iglesia hoy día más que nunca se necesita. Que el cuerpo de Cristo tiene que poder brillar y manifestar las buenas nuevas de un Cristo resucitado. La iglesia necesita predicar y vivir a un Cristo levantado de entre los muertos. No un Cristo crucificado en la cruz, sino un Cristo centrado en la diestra del Padre, reinando para bendición de las naciones. Y tú eres parte de ese plan. Tú eres parte de ese propósito de Dios. Yo quiero ayudarte a entender algo que es muy importante. Las limitaciones que experimentamos como extranjeros en una tierra que no es en la cual nacimos, no son un obstáculo para Dios. Yo quiero que tú entiendas claramente que incluso tus limitaciones pueden ser utilizadas en favor de lo que Dios quiere hacer.
que incluso tus problemas y tus aflicciones más duras pueden ser revertidas para que el plan de Dios se cumpla a través de tu vida. No necesitas tener temor. Yo creo, hermanos, que este es un tiempo muy importante para la iglesia en Suecia. Es tiempo que la iglesia se levante, sacude el polvo de sus ropas y diga presente, porque aquí en este país, aunque las cosas estén como están, hay una iglesia que ha creído en un Cristo resucitado, vivo y reinante. A ese Cristo predicamos, a ese Cristo vivimos. Nosotros no creemos en un Cristo en un sepulcro, hemos creído en un Cristo vivo, que ha triunfado sobre la muerte y ha vencido a toda enfermedad y reina por los siglos de los siglos. Cristo vivo. Cristo vivo. Quiero ser claro en mi introducción y no quiero tomar mucho tiempo porque sé que hay muchas cosas que hacer. Pero quiero dejar algo claro, hermanos. Y lo importante en este asunto, en estos 5 años, tienen que ser la experiencia que nos ayuden a continuar con los propósitos de Dios. Tenemos que alinearnos a lo que Dios quiere. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar expectantes y creer que Dios va a obrar en este tiempo. No tenemos que tener temor de nuestra falta de experiencia, tal vez por 5 años o por 20 años que tengamos como iglesia. No tenemos que sentirnos limitados por los problemas culturales o de idioma. Tenemos un propósito específico que cumplir. Y Dios nos ha escogido para ello. Muchos de ustedes pueden creer que han venido a Suecia para escaparse tal vez de problemas políticos, económicos o sociales. Pero yo quiero decirte que hay un propósito que es más grande que eso. Es que tu vida sea utilizada para que el reino de Dios sea predicado. Una iglesia viva, una iglesia sin temor, una iglesia valiente, que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y tal vez nos encontramos limitados en muchas cosas, pero Dios va a estar con nosotros. Yo quiero leer un texto bíblico que es muy conocido. Josué capítulo 1, vamos a leer del verso 1. No necesitan ir a la Biblia, es un texto ya bastante conocido. Quiero extraer ciertas cosas del texto, pero quiero que en esencia podamos entender la esencia de lo que el texto nos está diciendo. Porque a veces, muchas veces nosotros los creyentes leemos el texto bíblico tal como está, sin entender que en él hay una esencia, hay un mensaje escondido que se puede aplicar en todo tiempo. Cuando Dios escoge a Josué para repartir la tierra prometida, en esencia lo que Dios está es dándole una encomienda. Y diciéndole claramente: ustedes son el pueblo escogido y tú eres la persona que ha escogido para que tú seas el que entre, posee lo que ha entregado y lo dé por repartición a herencia al pueblo, conforme a la promesa que les hice anteriormente. Para mí, leyendo este texto, Iglesia Cristiana, Centro Cristiano Nueva Vida, representa a Josué, al cual se le entrega una encomienda. Hoy mi siervo Moisés ha muerto. Josué, levántate, porque te he escogido para que entres y poseas la tierra. Yo no sé si estás entendiendo lo que quiero decir. Porque Centro Cristiano Nueva Vida ha sido escogido por Dios para entrar y poseer la tierra que Dios nos ha entregado. Centro Cristiano Nueva Vida es la congregación que ha escogido Dios para entrar y poseer la tierra que nos ha prometido. Amén. Y para eso tenemos que estar preparados. Para eso necesitamos estar preparados. No solamente quiero traer un mensaje de esperanza, y no solamente quiero recordarles que sí se puede. No solamente quiero repetir que estás escogido y que tienes un plan específico. Quiero también traerles algunos elementos que son importantes para poder continuar en nuestro crecimiento. Porque la iglesia no se puede detener, hermanos. Porque la iglesia necesita seguir creciendo. Necesitamos madurar. Necesitamos asumir un compromiso con Dios. Yo no sé si soy claro. Porque hay mucha gente y muchas congregaciones que se comprometen con el local o con el pastor y dejan a un lado a Dios.
Pero bueno es nuestro Padre en los cielos y nos permite entender que el compromiso que la iglesia necesita hacer es con Dios. Aquel que se compromete con Dios ama y cuida de su pastor. Aquel que se compromete con Dios ama a su hermano a pesar de todas las cosas. Aquel que se compromete con Dios es una mujer y un hombre que están dispuestos a perdonar incluso a quienes le ofendieron. Aquel que se compromete con Dios es uno que dice: no tengo miedo de Goliat porque Dios, Jehová, está conmigo. Aquel que se compromete con Dios es el que dice: Señor, yo voy a entrar y poseer esa tierra que tú me has prometido. Aquel que está comprometido con un hombre es muy probable que a la primera dificultad deje la batalla. Pero la iglesia necesita comprometerse con Dios. Para eso, hermanos, no podemos rendirnos. Tenemos que continuar. Necesitamos mirar hacia adelante y entender que Dios ha sido fiel y que Dios es bueno y que cada uno de nosotros tiene un propósito eterno. Es importante entender esto, hermanos. La sociedad nos necesita. Suecia nos necesita. Yo me encuentro con pastores de diferentes nacionalidades, pero también suecos. En una conversación bastante controversial, conversé con un pastor nacido en este país. Y hay muchas iglesias, hermano, que en este tiempo están dispuestos a comprometer principios doctrinales básicos. Con tal, dicen ellos, que un avivamiento llegue a esta nación. Pero hay una única forma de que un avivamiento llegue a esta nación: una iglesia llena del Espíritu Santo. No hay asuntos que se puedan comprometer. No podemos entrar a negociar nuestros principios doctrinales elementales. La iglesia tiene que mantenerse santa, pura y llena del Espíritu Santo. Por favor, hermanos, si algo voy a enseñar en este día, que sea esto que quede en sus corazones. Tenemos que mantenernos santos, puros y apartados para Dios. Y eso va a costar, porque nos acusarán, hermanos, de ser una iglesia decayente y muerta, de ser una iglesia antigua. Pero bendito sea Dios en los sueños. Prefiero ser antiguo pero predicar a un Cristo santo. Prefiero ser humillado pero predicar a un Dios apartado. Prefiero que me traten de pisotear, pero estoy seguro, de acuerdo a la Escritura. No he visto, como dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El mundo querrá hacer burla de nosotros, pero Dios nos va a enaltecer. El mundo querrá pisotear la santidad de Cristo, pero si hay una iglesia que dice: estoy dispuesto a morir, Señor, si es necesario, con tal que tu evangelio sea predicado, digamos como iglesia: heme aquí, Señor, envíame aquí. Yo tengo unos principios bíblicos que quiero compartir con ustedes, porque yo insisto, hermanos, y creo que una urgencia que tenemos como cuerpo de Cristo en este tiempo es nuestra instrucción y preparación. Tenemos que dejar de ser cristianos de emociones y tenemos que fundamentar nuestra fe en la convicción del conocimiento de la palabra. Yo tengo que saber en qué he creído, tengo que entender a Dios. Hay cosas que no voy a poder entender, pero tengo que saber cuáles son las promesas que Dios ha dado a mi vida y cuáles son las encomiendas que yo tengo y las primicias, las demandas de Dios para nosotros. Y si vamos, hermanos, a crecer, a madurar, si vamos a cumplir 15, 20, 35, 150 años más hasta que Cristo vuelva, hay unos principios que yo les quiero compartir. Número 1, hermanos, es fundamental que nosotros asumamos, muchas gracias, Cristian, conciencia de llamado y responsabilidad honesta. La palabra dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos que tener conciencia de llamado. Porque mucha iglesia, mucha gente, hermanos, va a la iglesia sin tener conciencia que es llamado para el servicio a Dios. Mucha gente vive en la monotonía de la vida religiosa sin entender que tienes un propósito para el cual tú perteneces a este cuerpo. Y caminamos nuestra vida evangélica, nuestra vida cristiana, y nos movemos en el entorno evangélico, en las costumbres y en las actividades religiosas, desechando o ignorando o desconociendo que yo tengo un propósito existencial, que hay un motivo para el cual yo he sido llamado. La iglesia necesita hacer conciencia de aquello. Pedirle a Dios que nos dé autoridad, sabiduría y entendimiento, conocimiento para vivir y predicar las buenas nuevas. Porque la gran confusión que causamos como iglesia muchas veces no está en las palabras que decimos, sino en las cosas que hacemos. Porque tenemos un vocabulario correcto, de acuerdo a nuestro mover en la vida evangélica, sabemos qué hablar y qué decir, pero confundimos a la gente cuando nuestro comportamiento no se alinea a lo que decimos. Y eso daña la esencia de la encomienda que se nos ha dado, hermanos, porque déjame decirte una cosa: nuestra predicación en su esencia es nuestra vida, no nuestras palabras. Y si no tenemos conciencia de llamado, no tenemos conciencia de nuestros actos. Si no tenemos responsabilidad con el llamado, cuando yo estoy de humor predico y cuando no hago lo que quiero. Pero tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Número 2, debemos esforzarnos, hermanos, y este es el punto, creo yo, más importante de este asunto. Si vamos a seguir creciendo, si vamos a continuar madurando en las cosas de Dios, tienen, hermanos, ustedes que encargarse de esforzarse por incentivar y preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, del verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si vamos a cumplir 2 años más o 35 años más, una primicia fundamental es que nos esforcemos, hermanos, por incentivar y preservar la unidad entre nosotros, la unidad en el cuerpo de Cristo. Y mi oración, ¿por qué atiendo a un llamado del pastor Wilson? ¿Por qué atiendo a encontrarnos? ¿Por qué Dios pone en el corazón del pastor Wilson asociarse, unirse, encontrarse con un pastor que podría ser incluso su hijo o su primo, por lo menos? No estoy diciendo que el pastor está bien. Porque Dios produce el querer como el hacer para que su buena voluntad se cumpla. La intención de Dios, hermanos, es que la iglesia esté unida. Y yo quiero en este momento decirlo públicamente, que la mayor responsabilidad de la falta de unidad en el espíritu de la iglesia recae y reposa sobre nosotros los líderes. Dios nos ayude a incentivarles a preservar la unidad y a enseñarles con nuestras vidas y con ejemplo de que podemos estar unidos a pesar de que a veces no siempre pensamos lo mismo. Tenemos, hermanos, que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos. Yo le pido a Dios les ayude, hermanos, para preservar la unidad en el cuerpo del Señor. Si tú sientes que tienes, hermanos, lo que más daño hace la iglesia son las divisiones. Una división destruye el cuerpo de Cristo. Y yo no sé
¿quién de aquí pueda tener o no tener algún llamado de ministro, de predicador, predicadora, pastor o pastora? Pero te pido en el nombre de Jesús que te mantengas bajo obediencia, bajo sujeción y en unidad. No más divisiones, no más separaciones. Tenemos que mantenernos en la unidad del Espíritu. La iglesia necesita testificar la unidad del Espíritu. Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan levanta una oración al Padre y le dice: Señor, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Tenemos, hermanos, que hacer todos nuestros esfuerzos por mantener la unidad. Y la unidad, hermanos, está mucho más allá de lo que tú opinas respecto a tu hermana o tu hermano. Porque tus hermanos van a tener defectos. Y tu pastor también. Porque tus líderes más de una vez dirán cosas que no te gusten. Pero tú tienes la responsabilidad delante de Dios de mantener tu vida al cuerpo. Y yo quiero decirlo públicamente, pastor, si me lo permite. Si alguno de ustedes siente algún día que se quiere ir de este lugar, a mi congregación no vayan. ¿Ok? Porque el que vaya para allá va a tener que conversar conmigo y con su pastor. Porque nos hemos decidido preservar la unidad en el Espíritu. Si tú te quieres escapar de este lugar y buscar en un sitio donde te hagan sentir mejor, ni te preocupes, porque tu padre espiritual va a estar predicando allá también. Te lo vas a encontrar igual. Tenemos que preservar la unidad en el Espíritu, que va más allá del estado de ánimo en que yo me encuentre, las cosas que se me digan. Tenemos que buscar la unidad en el Espíritu. Dios quiere manifestarse a esta nación y la iglesia es la herramienta de Dios para ello. Y número 3, es indispensable, hermanos, que nos mantengamos confiados en la misericordia de Dios, su provisión y su protección. Habacuc en el capítulo 3, cuando inicia el libro de Habacuc. Habacuc es un libro de la Biblia, hermano. Antiguo Testamento. Habacuc comienza su oración a Dios con una queja, diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor? Estos impíos prosperarán, estos tendrán el bien y hacen el mal. Habacuc está de rodillas, me imagino, diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Como cuántas iglesias como las nuestras. Hablaba con el pastor el viernes. ¿Cuándo empezaremos a crecer? Señor, puede ser justo, Dios, que hayan iglesias y congregaciones que están haciendo las cosas mal y crecen. Y nosotros, Dios, que nos estamos esforzando por vivir bajo la primicia de que tú eres santo y quiero agradarte, no crecemos. Y a veces nos presentamos con nuestras quejas delante de Dios: Señor, ¿cuándo nos vas a escuchar? Porque los impíos prosperan y tu iglesia no prospera. ¿Cuándo, Señor, vamos a salir de esta pobreza y vamos a crecer en cantidad y en madurez espiritual? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios escuchándonos y diciéndonos: he dado una palabra a tu vida, escríbela en tablas y póntela y corre con ella, porque aunque se tarde, le dice Habacuc, la promesa que te he dado llegará. Y Dios nos ha prometido que Suecia será una nación que va a ser bendecida a través de esta iglesia. Dios nos ha prometido que aunque hoy seamos pequeños, vamos a ser llenos de su Espíritu Santo, ungidos con el poder de Dios para predicar las buenas nuevas. Cuando Habacuc escucha la voz de Dios diciéndole: ten confianza, porque aunque mi promesa tarde llegará, Habacuc en el capítulo 3 levanta su voz y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labranos no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Iglesia, Centro Cristiano Nueva Vida, aunque la promesa de Dios tarde, tú puedes estar seguro que aunque te estés cayendo, aunque estés enfermo, aunque la economía no avance de la iglesia, aunque más gente no se comprometa, amado pastor,
Dios no nos va a abandonar. Porque a los que Dios escoge, Dios bendice. Porque a los que son fieles a Dios, Dios prospera. Aunque nos falten buenos cantantes, aunque nos falten equipos de música que impacten a la gente, nosotros no estamos para impactar a la gente, estamos para predicar el reino de Dios a esta nación. Nosotros no hemos sido escogidos para llenarnos de dinero, hemos sido escogidos para que Cristo sea glorificado. A Él sea la gloria, el honor y la exaltación por toda la eternidad. Si hay alguien, hermanos, que es digno de ser reconocido, si hay alguien que es digno de ser exaltado, ese es Jesucristo el Señor. Y yo quiero animarte, hermanos, a continuar. Yo quiero animarte a esforzarte. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y quiero pedirte que te acerques no al que está a tu lado, sino a otro hermano y le des un abrazo y lo tomes. Porque vamos a orar. Vamos a orar. Porque tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar Centro Cristiano Nueva Vida. Qué interesante escuchar a tu padre espiritual hablar acerca de ti y acerca de tu congregación. Qué interesante es poder escuchar al pastor Wilson contarme por qué se llama Centro Cristiano Nueva Vida. Me lo dijo el viernes. Centro Cristiano Nueva Vida es el nombre que procede de entender que Cristo ha resucitado. Y cuando Cristo ha resucitado, nosotros tenemos nueva vida en Él. Y yo creo, hermanos, que tu nueva vida es la herramienta de Dios para bendición a esta nación. Abraza a tu hermano y dile: te amo en el nombre del Señor. Padre en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu infinita misericordia. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes y nos acompañes a cumplir con tu propósito. Señor, que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, limpie nuestros corazones y nos dé la autoridad para vivir y predicar a Jesucristo el Señor. Bendigo, Señor, esta iglesia y cada uno de los miembros de esta congregación. Bendigo desde el pastor, los líderes y cada una de las personas a las cuales han sido escogidas para pertenecer a esta congregación. Te pido en el nombre de Jesús que tú los selles, Señor, los marques, que ellos nunca puedan apartarse de tu camino, que vivan, Señor, con la frente en alto, confiado que tú obrarás en favor de ellos. Que la paz de los cielos, Señor, sea sobre esta casa. Que los bendiga, Señor, en todo tiempo, Padre, tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero concluir. Participar en una iglesia y ser cuerpo de una congregación implica muchas cosas. Implica sacrificio, implica esfuerzo. Todos los que estamos aquí sentados, hermanos, amamos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Y cada uno de nosotros en nuestra vida en particular hemos atravesado tal vez por situaciones difíciles, hemos atravesado por situaciones de bendición, pero como hermanos unidos en un sentir y un cuerpo, nunca hemos dejado de crecer. Hemos crecido continuamente y aunque aparentemente no somos muchos, estamos madurando y estamos creciendo. Creo que está en el corazón de Dios y es la intención de Él de que toda barrera de diferencia caiga. Yo creo que se aproxima un tiempo a Suecia y Dios nos está acomodando y colocando como congregaciones, como un cuerpo unido para que el evangelio y el mensaje de las buenas nuevas sea predicado no únicamente con energía, pero con autoridad, para que el cuerpo de Cristo y la iglesia pueda brillar en una sociedad hambrienta, en una sociedad decayente, en una sociedad perdiendo valores, pero que hay una iglesia, hermanos, que con la autoridad de Dios se levante y diga: hay esperanza. Hay esperanza.
Yo creo, hermanos, que conozco la historia del pastor Wilson y a través de él conozco un poco su historia. Sé que estos 5 años han sido buenos, han sido de bendición, pero sé también que han sido años difíciles, que han sido tiempos también donde han habido dificultades. Pero vengo con una palabra de aliento de parte de Dios, vengo con una palabra de esperanza de parte de Dios. No podemos rendirnos, tenemos que continuar trabajando para el Señor, cueste lo que cueste. Muchos de nosotros, hermanos, provenimos de culturas muy diferentes en la cual nosotros hoy día vivimos. Muchos de nosotros, hermanos, muchas veces nos hemos sentido limitados por el idioma, por las diferencias culturales, pero vengo a decirte que tú tienes autoridad divina, que no está sujeta a idioma, que no está sujeta a cultura, pero depende de un Dios y un Espíritu Santo que quiere impartir a su iglesia autoridad para que el mensaje de las buenas nuevas sea predicado a toda criatura en este lugar y en este tiempo. Me siento bendecido, me siento contento porque 5 años de ustedes, permítame tomarme la atribución, son 5 años míos también. Pertenecemos a un cuerpo, hay un solo Dios y hay un solo Padre, hay un solo Hijo y hay un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Juntamente con ustedes cumplimos hoy 5 años como parte del cuerpo de Cristo en este lugar. Creo, hermanos, que cada uno de ustedes ha sido escogido con un propósito específico. Y son palabras que muchas veces han oído. No es primera vez que alguien se para delante de ustedes a decirles: tu vida tiene un propósito. Pero yo quiero repetirlo: tu vida tiene un propósito. Independientemente de la situación particular o la situación congregacional que estemos atravesando, cada uno de nosotros tiene un propósito en este lugar, en este planeta y en esta ciudad. Creo que Dios se ha empecinado con Suecia y ama a este país de tal manera que ha escogido de los lugares más lejanos de este lugar a gente que ama a Dios, traerlos a este lugar para que Suecia sea bendecida. Creo que Suecia nos necesita hoy más que nunca, necesita a su iglesia. Y la edad que la iglesia tenga no tiene ninguna importancia sustancial, pero sí el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia para bendición de este país. Creo, hermanos, que es un momento especial. Creo que la sociedad y las evidencias del desarrollo social que estamos experimentando evidencian que la iglesia hoy día más que nunca se necesita. Que el cuerpo de Cristo tiene que poder brillar y manifestar las buenas nuevas de un Cristo resucitado. La iglesia necesita predicar y vivir a un Cristo levantado de entre los muertos. No un Cristo crucificado en la cruz, sino un Cristo sentado en la diestra del Padre, reinando para bendición de las naciones. Y tú eres parte de ese plan. Tú eres parte de ese propósito de Dios. Yo quiero ayudarte a entender algo que es muy importante. Las limitaciones que experimentamos como extranjeros en una tierra que no es en la cual nacimos, no son un obstáculo para Dios. Yo quiero que tú entiendas claramente que incluso tus limitaciones pueden ser utilizadas en favor de lo que Dios quiere hacer. Que incluso tus problemas y tus aflicciones más duras pueden ser revertidas para que el plan de Dios se cumpla a través de tu vida. No necesitas tener temor. Yo creo, hermanos, que este es un tiempo muy importante para la iglesia en Suecia. Es tiempo que la iglesia se levante, sacude el polvo de sus ropas y diga presente, porque aquí en este país, aunque las cosas estén como están, hay una iglesia que ha creído en un Cristo resucitado, vivo y reinante. A ese Cristo predicamos, a ese Cristo vivimos. Nosotros no creemos en un Cristo en un sepulcro, hemos creído en un Cristo vivo, que ha triunfado sobre la muerte y ha vencido a toda enfermedad y reina por los siglos de los siglos. Cristo vivo. Cristo vivo. Quiero ser claro en mi introducción y no quiero tomar mucho tiempo porque sé que hay muchas cosas que hacer. Pero quiero dejar algo claro, hermanos. Y lo importante en este asunto, en estos 5 años, tienen que ser experiencias que nos ayuden a continuar con los propósitos de Dios. Tenemos que alinearnos a lo que Dios quiere. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar expectantes y creer que Dios va a obrar en este tiempo.
No tenemos que tener temor de nuestra falta de experiencia, tal vez por 5 años o por 20 años que tengamos como iglesia. No tenemos que sentirnos limitados por los problemas culturales o de idioma. Tenemos un propósito específico que cumplir. Y Dios nos ha escogido para ello. Muchos de ustedes pueden creer que han venido a Suecia para escaparse tal vez de problemas políticos, económicos o sociales. Pero yo quiero decirte que hay un propósito que es más grande que eso. Es que tu vida sea utilizada para que el reino de Dios sea predicado. Una iglesia viva, una iglesia sin temor, una iglesia valiente, que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y tal vez nos encontramos limitados en muchas cosas, pero Dios va a estar con nosotros. Yo quiero leer un texto bíblico que es muy conocido. Josué capítulo 1, vamos a leer del verso 1. No necesitan ir a la Biblia, es un texto ya bastante conocido. Quiero extraer ciertas cosas del texto, pero quiero que en esencia podamos entender la esencia de lo que el texto nos está diciendo. Porque a veces, muchas veces nosotros los creyentes leemos el texto bíblico tal como está, sin entender que en él hay una esencia, hay un mensaje escondido que se puede aplicar en todo tiempo. Cuando Dios escoge a Josué para repartir la tierra prometida, en esencia lo que Dios está es dándole una encomienda. Y diciéndole claramente: ustedes son el pueblo escogido y tú eres la persona que ha escogido para que tú seas el que entre, posee lo que ha entregado y lo dé por repartición a herencia al pueblo, conforme a la promesa que les hice anteriormente. Para mí, leyendo este texto, Iglesia Cristiana, Centro Cristiano Nueva Vida, representa a Josué, al cual se le entrega una encomienda. Hoy mi siervo Moisés ha muerto. Josué, levántate, porque te he escogido para que entres y poseas la tierra. Yo no sé si estás entendiendo lo que quiero decir. Porque Centro Cristiano Nueva Vida ha sido escogido por Dios para entrar y poseer la tierra que Dios nos ha entregado. Centro Cristiano Nueva Vida es la congregación que ha escogido Dios para entrar y poseer la tierra que nos ha prometido. Amén. Y para eso tenemos que estar preparados. Para eso necesitamos estar preparados. No solamente quiero traer un mensaje de esperanza, y no solamente quiero recordarles que sí se puede. No solamente quiero repetir que estás escogido y que tienes un plan específico. Quiero también traerles algunos elementos que son importantes para poder continuar en nuestro crecimiento. Porque la iglesia no se puede detener, hermanos. Porque la iglesia necesita seguir creciendo. Necesitamos madurar. Necesitamos asumir un compromiso con Dios. Yo no sé si soy claro. Porque hay mucha gente y muchas congregaciones que se comprometen con el local o con el pastor y dejan a un lado a Dios. Pero bueno, es nuestro Padre en los cielos y nos permite entender que el compromiso que la iglesia necesita hacer es con Dios. Aquel que se compromete con Dios ama y cuida de su pastor. Aquel que se compromete con Dios ama a su hermano a pesar de todas las cosas. Aquel que se compromete con Dios es una mujer y un hombre que están dispuestos a perdonar incluso a quienes le ofendieron. Aquel que se compromete con Dios es uno que dice: no tengo miedo de Goliat porque Dios, Jehová, está conmigo. Aquel que se compromete con Dios es el que dice: Señor, yo voy a entrar y poseer esa tierra que tú me has prometido. Aquel que está comprometido con un hombre es muy probable que a la primera dificultad deje la batalla. Pero la iglesia necesita comprometerse con Dios. Para eso, hermanos, no podemos rendirnos. Tenemos que continuar. Necesitamos mirar hacia adelante y entender que Dios ha sido fiel. Y que Dios es bueno. Y que cada uno de nosotros tiene un propósito eterno. Es importante entender esto, hermanos. La sociedad nos necesita. Suecia nos necesita. Yo me encuentro con pastores de diferentes nacionalidades, pero también suecos.
En una conversación bastante controversial, conversé con un pastor nacido en este país. Y hay muchas iglesias, hermano, que en este tiempo están dispuestos a comprometer principios doctrinales básicos. Con tal, dicen ellos, que un avivamiento llegue a esta nación. Pero hay una única forma de que un avivamiento llegue a esta nación: una iglesia llena del Espíritu Santo. No hay asuntos que se puedan comprometer. No podemos entrar a negociar nuestros principios doctrinales elementales. La iglesia tiene que mantenerse santa, pura y llena del Espíritu Santo. Por favor, hermanos, si algo voy a enseñar en este día, que sea esto que quede en sus corazones. Tenemos que mantenernos santos, puros y apartados para Dios. Y eso va a costar, porque nos acusarán, hermanos, de ser una iglesia decayente y muerta, de ser una iglesia antigua. Pero bendito sea Dios en los suyos. Prefiero ser antiguo pero predicar a un Cristo santo. Prefiero ser humillado pero predicar a un Dios apartado. Prefiero que me traten de pisotear, pero estoy seguro, de acuerdo a la Escritura. No he visto, como dice, es aquí, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El mundo querrá hacer burla de nosotros, pero Dios nos va a enaltecer. El mundo querrá pisotear la santidad de Cristo, pero si hay una iglesia que dice: estoy dispuesto a morir, Señor, si es necesario, con tal que tu evangelio sea predicado, digamos como iglesia: heme aquí, Señor, envíame aquí. Yo tengo unos principios bíblicos que quiero compartir con ustedes, porque yo insisto, hermanos, y creo que una urgencia que tenemos como cuerpo de Cristo en este tiempo es nuestra instrucción y preparación. Tenemos que dejar de ser cristianos de emociones y tenemos que fundamentar nuestra fe en la convicción del conocimiento de la palabra. Yo tengo que saber en qué he creído, tengo que entender a Dios. Hay cosas que no voy a poder entender, pero tengo que saber cuáles son las promesas que Dios ha dado a mi vida y cuáles son las encomiendas que yo tengo y las primicias, las demandas de Dios para nosotros. Y si vamos, hermanos, a crecer, a madurar, si vamos a cumplir 15, 20, 35, 150 años más hasta que Cristo vuelva, hay unos principios que yo les quiero compartir. Número 1, hermanos, es fundamental que nosotros asumamos, muchas gracias, Cristo, conciencia de llamado y responsabilidad honesta. La palabra dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos que tener conciencia de llamado. Porque mucha iglesia, mucha gente, hermanos, va a la iglesia sin tener conciencia que es llamado para el servicio a Dios. Mucha gente vive en la monotonía de la vida religiosa sin entender que tienes un propósito para el cual tú perteneces a este cuerpo. Y caminamos nuestra vida evangélica, nuestra vida cristiana, y nos movemos en el entorno evangélico, en las costumbres y en las actividades religiosas, desechando o ignorando o desconociendo que yo tengo un propósito existencial, que hay un motivo para el cual yo he sido llamado. La iglesia necesita hacer conciencia de aquello. Pedirle a Dios que nos dé autoridad, sabiduría y entendimiento, conocimiento para vivir y predicar las buenas nuevas. Porque la gran confusión que causamos como iglesia muchas veces no está en las palabras que decimos, sino en las cosas que hacemos. Porque tenemos un vocabulario correcto, de acuerdo a nuestro mover en la vida evangélica, sabemos qué hablar y qué decir, pero confundimos a la gente cuando nuestro comportamiento no se alinea a lo que decimos.
Y eso daña la esencia de la encomienda que se nos ha dado, hermanos, porque déjame decirte una cosa, nuestra predicación en su esencia es nuestra vida, no nuestras palabras. Y si no tenemos conciencia de llamado, no tenemos conciencia de nuestros actos. Si no tenemos responsabilidad con el llamado, cuando yo estoy de humor predico y cuando no hago lo que quiero. Pero tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Número 2, debemos esforzarnos, hermanos, y este es el punto, creo yo, más importante de este asunto. Si vamos a seguir creciendo, si vamos a continuar madurando en las cosas de Dios, tienen, hermanos, ustedes que encargarse de esforzarse por incentivar y preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, del verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si vamos a cumplir 2 años más o 35 años más, una primicia fundamental es que nos esforcemos, hermanos, por incentivar y preservar la unidad entre nosotros, la unidad en el cuerpo de Cristo. Y mi oración, ¿por qué atiendo a un llamado del pastor Wilson? ¿Por qué atiendo a encontrarnos? ¿Por qué Dios pone en el corazón del pastor Wilson asociarse, unirse, encontrarse con un pastor que podría ser incluso su hijo o su primo, por lo menos? No estoy diciendo que el pastor está bien. Porque Dios produce el querer como el hacer para que su buena voluntad se cumpla. La intención de Dios, hermanos, es que la iglesia esté unida. Y yo quiero en este momento decirlo públicamente, que la mayor responsabilidad de la falta de unidad en el espíritu de la iglesia recae y reposa sobre nosotros los líderes. Dios nos ayude a incentivarles a preservar la unidad y a enseñarles con nuestras vidas y con ejemplos de que podemos estar unidos a pesar de que a veces no siempre pensamos lo mismo. Tenemos, hermanos, que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos. Yo le pido a Dios les ayude, hermanos, para preservar la unidad en el cuerpo del Señor. Si tú sientes que tienes, hermanos, lo que más daño hace la iglesia son las divisiones. Una división destruye el cuerpo de Cristo. Y yo no sé quién de aquí pueda tener o no tener algún llamado de ministro, de predicador, predicadora, pastor o pastora. Pero te pido en el nombre de Jesús que te mantengas bajo obediencia, bajo sujeción y en unidad. No más divisiones, no más separaciones. Tenemos que mantenernos en la unidad del Espíritu. La iglesia necesita testificar la unidad del Espíritu. Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan levanta una oración al Padre y le dice: Señor, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Tenemos, hermanos, que hacer todos nuestros esfuerzos por mantener la unidad. Y la unidad, hermanos, está mucho más allá de lo que tú opinas respecto a tu hermana o tu hermano. Porque tus hermanos van a tener defectos. Y tu pastor también. Porque tus líderes más de una vez dirán cosas que no te gusten. Pero tú tienes la responsabilidad delante de Dios de mantener tu vida al cuerpo. Y yo quiero decirlo públicamente, pastor, si me lo permite. Si alguno de ustedes siente algún día que se quiere ir de este lugar, a mi congregación no vayan. ¿Ok?
Porque el que vaya para allá va a tener que conversar conmigo y con su pastor. Porque nos hemos decidido preservar la unidad en el espíritu. Si tú te quieres escapar de este lugar y buscar en un sitio donde te hagan sentir mejor, ni te preocupes, porque tu padre espiritual va a estar predicando allá también. Te lo vas a encontrar igual. Tenemos que preservar la unidad en el espíritu, que va más allá del estado de ánimo en que yo me encuentre, las cosas que se me digan. Tenemos que buscar la unidad en el espíritu. Dios quiere manifestarse a esta nación y la iglesia es la herramienta de Dios para ello. Y número 3, es indispensable, hermanos, que nos mantengamos confiados en la misericordia de Dios, su provisión y su protección. Habacuc, en el capítulo 3, cuando inicia el libro de Habacuc. Habacuc es un libro de la Biblia, hermano. Antiguo Testamento. Habacuc comienza su oración a Dios con una queja, diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor? Estos impíos prosperarán, estos tendrán el bien y hacen el mal. Habacuc está de rodillas, me imagino, diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Como cuántas iglesias como las nuestras. Hablaba con el pastor el viernes. ¿Cuándo empezaremos a crecer? Señor, puede ser justo, Dios, que hayan iglesias y congregaciones que están haciendo las cosas mal y crecen. Y nosotros, Dios, que nos estamos esforzando por vivir bajo la primicia de que tú eres santo y quiero agradarte, no crecemos. Y a veces nos presentamos con nuestras quejas delante de Dios: Señor, ¿cuándo nos vas a escuchar? Porque los impíos prosperan y tu iglesia no prospera. ¿Cuándo, Señor, vamos a salir de esta pobreza y vamos a crecer en cantidad y en madurez espiritual? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios escuchándonos y diciéndonos: he dado una palabra a tu vida, escríbela en tablas y póntela y corre con ella, porque aunque se tarde, le dice Habacuc, la promesa que te he dado llegará. Y Dios nos ha prometido que Suecia será una nación que va a ser bendecida a través de esta iglesia. Dios nos ha prometido que aunque hoy seamos pequeños, vamos a ser llenos de su Espíritu Santo, ungidos con el poder de Dios para predicar las buenas nuevas. Cuando Habacuc escucha la voz de Dios diciéndole: ten confianza, porque aunque mi promesa tarde llegará, Habacuc en el capítulo 3 levanta su voz y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labranos no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor que me fortalece, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Iglesia, Centro Cristiano Nueva Vida, aunque la promesa de Dios tarde, tú puedes estar seguro que aunque te estés cayendo, aunque estés enfermo, aunque la economía no avance de la iglesia, aunque más gente no se comprometa, amado pastor, Dios no nos va a abandonar. Porque a los que Dios escoge, Dios bendice. Porque a los que son fieles a Dios, Dios prospera. Aunque nos falten buenos cantantes, aunque nos falten equipos de música que impacten a la gente, nosotros no estamos para impactar a la gente, estamos para predicar el reino de Dios a esta nación. Nosotros no hemos sido escogidos para llenarnos de dinero, hemos sido escogidos para que Cristo sea glorificado. A Él sea la gloria, el honor y la exaltación por toda la eternidad. Si hay alguien, hermanos, que es digno de ser reconocido, si hay alguien que es digno de ser exaltado, ese es Jesucristo el Señor. Y yo quiero animarte, hermanos, a continuar. Yo quiero animarte a esforzarte. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y quiero pedirte que te acerques no al que está a tu lado, sino a otro hermano y le des un abrazo y lo tomes. Porque vamos a orar. Vamos a orar. Porque tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos.
Tenemos que estar Centro Cristiano Nueva Vida. Qué interesante escuchar a tu padre espiritual hablar acerca de ti y acerca de tu congregación. Qué interesante es poder escuchar al pastor Wilson contarme por qué se llama Centro Cristiano Nueva Vida. Me lo dijo el viernes. Centro Cristiano Nueva Vida es el nombre que procede de entender que Cristo ha resucitado. Y cuando Cristo ha resucitado, nosotros tenemos nueva vida en Él. Y yo creo, hermanos, que tu nueva vida es la herramienta de Dios para bendición a esta nación. Abraza a tu hermano y dile te amo en el nombre del Señor. Padre en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu infinita misericordia. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes y nos acompañes a cumplir con tu propósito. Señor, que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, limpie nuestros corazones y nos dé la autoridad para vivir y predicar a Jesucristo el Señor. Bendigo, Señor, esta iglesia y cada uno de los miembros de esta congregación. Bendigo desde el pastor, los líderes y cada una de las personas a las cuales han sido escogidas para pertenecer a esta congregación. Te pido en el nombre de Jesús que tú los selles, Señor, los marques, que ellos nunca puedan apartarse de tu camino. Que vivan, Señor, con la frente en alto, confiado que tú obrarás en favor de ellos. Que la paz de los cielos, Señor, sea sobre esta casa. Que los bendiga, Señor, en todo tiempo, Padre, tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero concluir.